Ya, perfecto. Gracias, Nereida. Listo, como les mencionaba, es una prueba fundamental, se usa desde tiempos ancestrales, porque básicamente vamos a poder evidenciar diferentes características que, sumados a datos clínicos, vamos a poderlos aplicar para realizar algún tipo de diagnóstico. Sin embargo, no solamente las observaciones de características físicas que se trabajaban anteriormente, todo esto tuvo una revolución en la década de los 50 cuando aparece el microscopio, donde podemos aterrizar todos los hallazgos que podemos detectar con nuestros sentidos, van a pasar luego a poder ser confirmados mediante el mundo microscópico. Recordemos entonces que las indagaciones físicas van a comprender no solamente el color, el aspecto, por ahí puede ser turbidez y algunas otras que vamos a detallar más adelante en la clase. Listo. Entonces mencionamos pues que la muestra de orina tiene características únicas, porque vamos a poder obtenerla de una manera rápida, muy sencilla. Vamos a ver que no es un método invasivo, está fácilmente al alcance del paciente. eh, Va a contener información que puede obtenerse por pruebas de laboratorio de bajo costo, pero que nos van a dar información sobre las principales funciones metabólicas del organismo. Y es así que un examen completo de orina ha venido a ser parte fundamental de la medicina preventiva, ¿no? Donde nos apoyamos en los bajos costos médicos, donde podemos llegar y poder realizar descartes en mayor número de personas. En tal sentido, pues un examen completo de orina corresponde a ser un examen valioso, simple y muy informativo. Entonces, muy, muy importante. Tan importante que nos va a permitir evidenciar el estado de los riñones, de las vías urinarias, así como indicadores de enfermedades o trastornos metabólicos. Por ejemplo, si hablamos de alteraciones en color, en transparencia, en olor, en espuma, alteraciones en la densidad, presencia de proteínas, sangre, nitritos, esterasa leucocitaria, células, cilindros o cristales, vamos a apuntar hacia evaluar el estado de los riñones y de vías urinarias. Por otro lado, tenemos otros datos, como puede ser el pH, la presencia de pigmentos, la presencia de glucosa, bilirrubina, hemoglobina, mioglobina, proteínas, porfobirinógeno, que nos van a ayudar en la posibilidad de descarte de enfermedades o trastornos metabólicos. Como una de las partes iniciales y que es de las más importantes, es justamente realizar una buena recolección de la muestra. Eh, Convencionalmente se le va a decir al paciente que debemos tomar una primera orina de la mañana, un chorro medio, debe haber una limpieza genital adecuada y esta la vamos a obtener por micción espontánea, ¿no? Siendo el frasquito ideal este frasquito de 100 ml, ese frasquito de 100 ml que seguro muchos de ustedes han visto. Sin embargo, existen otras situaciones. Por ejemplo, si estamos frente a un paciente pediátrico, pues podemos trabajar con una sondita, una bolsa perineal que tiene una área adhesiva que podemos trabajarla para niños pequeños, ¿no? Menores de 2 años, que sabemos pues que, porque no vamos a poder trabajar, obvio, un examen completo de orina en una muestra obtenida de pañal. Muchas veces hay ese error. Entonces es importante que a nuestros pacientes les indiquemos las condiciones en que debe ser obtenida. En otras situaciones vamos a tener que realizar de repente un sondaje vesical, si es que estamos frente a un paciente que tiene una retención urinaria, vamos a tener de repente que realizar un sondaje, o en aquellos casos donde ya estamos hablando de una punción suprapúbica, un procedimiento invasivo que debe ser realizado solamente por el médico, donde vamos a realizar una punción directa a nivel de la vejiga. Luego tenemos la obtención de orina de 24 horas. Este es un procedimiento que nos va a ayudar a colectar orina durante todo un día, justamente conociendo que la expresión de ciertos metabolitos no es de manera constante. Entonces necesitamos abordar un mayor número de tiempo y no podemos trabajar este metabolito en una orina al azar. Para eso tenemos que dar unas recomendaciones ideales a nuestro paciente que idealmente deben estar por escrito para que no se les olvide. Y es que la primera orina de la mañana la descartamos y a partir de ese momento comienza a colectar todo hasta el día siguiente a la misma hora. Cierra su frasco y se va volando al laboratorio para ingresar la muestra a procesamiento. La manipulación de la muestra entonces es bastante importante. ¿Por qué? Porque pueden haber cambios en la composición de la orina que
se van a dar no solamente in vivo en nuestra vejiga, sino también in vitro, una vez que lo tenemos en el frasco o, o en la galonera de colección. Tenemos que entregar la muestra con mucha prontitud al laboratorio porque esta debe ser evaluada dentro de las 2 primeras horas después de haber sido recolectada. Si es que superamos este tiempo, si sabemos que vamos a superar este tiempo, idealmente la debemos refrigerar o podemos agregar alguna sustancia química conservante. Entonces acá el dato clave es 2 horas para trabajar la muestra. ¿Qué cambios podemos encontrar en la muestra de orina que no ha sido conservada adecuadamente? Vemos que el color se puede modificar. ¿Por qué? Porque va a haber una oxidación o reducción de ciertos metabolitos. Puede haber alterada claridad, obvio, puede haber crecimiento bacteriano o puede haber precipitación de algún material amorfo que va a generar turbidez que originalmente no habíamos evidenciado en la muestra recién colectada. Puede haber alteraciones en olor por la multiplicación bacteriana o por la degradación de la urea al amoníaco. Puede haber alteración del pH, cambios en el valor del pH. La glucosa de estar presente puede verse consumida, entonces falsamente disminuida a efectos de la glucólisis o del propio consumo bacteriano de estar presentes las bacterias. Tenemos las cetonas que se van a encontrar falsamente disminuidas justamente por la volatilización de estas. Bilirrubinas disminuidas si es que vamos a exponemos la muestra a la luz. Urobilinógeno asimismo disminuido, los nitritos aumentados, de repente falsamente aumentados, por una multiplicación bacteriana eh, eh, incrementada. Luego, en el caso de existir presencia de eritrocitos, leucocitos o cilindros, vamos a ver que estos de repente se van a encontrar disminuidos o ausentes porque se han desintegrado a propósito de cambios en el pH de la muestra. Asimismo, las bacterias, si eran muy poquitas las que encontrábamos en la muestra, pues puede haber una multiplicación. Entonces, el examen completo de orina va a contener 3 fases importantes. El examen físico, donde vamos a aplicar nuestros sentidos, vamos a evidenciar el color, el aspecto, la transparencia, el olor, el volumen y la presencia de espuma. Luego tenemos el examen químico, que es de lo más, que nos va a dar mucha información desde el punto de vista metabólico y que en las últimas décadas, bueno, ya hace varias décadas, pudo verse mejorado porque antiguamente solamente se trabajaban pocos parámetros, por ejemplo, glucosa, proteínas y parábamos de contar, ¿no? Y de repente pH. Sin embargo, existen ahora dispositivos que nos permiten realizar esta prueba mediante unas tiras reactivas con mayores parámetros para estudiar. Y finalmente cerramos con el examen microscópico, donde vamos a confirmar la presencia de eritrocitos, leucos, células epiteliales, cilindros, bacterias, hongos, parásitos o cristales. Vamos entonces con el examen físico. Las alteraciones o las variaciones en color que vamos a encontrar en una muestra de orina se deben a funciones metabólicas normales, propias de la actividad física diaria, ya sea por sustancias ingeridas en nuestra dieta o por condiciones patológicas. Asimismo, tenemos que recordar pues, que existe esta variación en los pigmentos que le dan color a la orina de acuerdo al grado de hidratación. Muchos de ustedes deben haberse dado cuenta que un día muy soleado, un día donde no hemos tomado suficientes líquidos, pues nuestra orina al final del día va a salir bastante concentrada. Por otro lado, si es que hemos estado en la kermés de la Semana de la Medicina y hemos tomado muchos líquidos, pues por el contrario, nuestra orina va a salir bastante clarita. Y esto se debe a la presencia del urocromo, un pigmento producto del metabolismo endógeno. A su vez tenemos también otros 2 pigmentos como la urocetrina, que le da por ahí una tonalidad rojiza, y la urobilina. ¿Cómo asociamos ciertos colores a ciertas condiciones clínicas? Por ejemplo, mencionábamos un tono incoloro, pues un consumo reciente de líquido, una muestra amarillo pálido, puede verse a un cuadro, por ejemplo, de una muestra al azar diluida por consumo reciente de líquido, o puede verse un paciente que tiene diabetes mellitus, una diabetes insípida. Eh, Asimismo, un amarillo oscuro nos va a hablar de una muestra concentrada. Si hablamos ya de un ámbar o anaranjado, vamos a presentar asociación con la presencia de algún pigmento, descartando que sea por un cuadro de deshidratación, ya sea por fiebre o por otras causas. Por ejemplo, podemos pensar en la presencia de bilirrubina.
Y esto lo vamos a asociar y confirmar de existir, por ejemplo, espuma amarilla cuando agitamos la muestra. Puede deberse a otros pigmentos como fármacos, como la fenazopirina, este fármaco que comúnmente se utiliza en cuadros inflamatorios urinarios. Tenemos la nitrofurantoína, este antibiótico también suele dar un pigmento anaranjado a la muestra, o fenildioína, que es otro fármaco. Tonalidades más extrañas, como un amarillo verdoso, un amarillo marrón, asociados a pigmentos como la bilirrubina, oxidada biliverdina, una coloración verde que alguna vez he podido encontrar en un piso de hospitalización asociada a una infección por pseudomonas en el tracto urinario. Y una coloración azul verdosa va de la mano con pigmentos exógenos, como puede ser, hablamos de pigmentos de dulces, ¿no? Algunos fármacos e incluso algunas sustancias de contraste. En el caso de coloraciones en la gama del rosa, del rojo, vamos a pensar siempre en hematuria, ¿no? Hematuria, ya sea o en presencia de hemoglobina, presencia de hemoglobina. En algunos casos, si es que estuviéramos sospechando la presencia de porfirina, vamos a ver que va a haber un oscurecimiento progresivo en un tono rojo violáceo, lo que nos podría estar asociándose a este cuadro de porfiria. Luego algunos alimentos como la remolacha o la beterraga, algunos fármacos como la rifampicina también pueden generar esta alteración y no debemos olvidarnos que en el caso de las mujeres la situación de la menstruación podría estar generando una contaminación de la muestra y alterando el color. Pigmentos diferentes como marrón o negro asociados a methemoglobina y algunos otros metabolitos como la melanina, eh, el ácido homogentístico podrían asociarse con este cambio de coloración. Otro parámetro a evaluar es el olor. Bueno, todos nosotros reconocemos el olor de una orina normal, que es apenas perceptible. Sin embargo, si vamos a un estadio y vamos al baño de varones, de repente vamos a encontrar un olor amoniacal. ¿No? Algunos lo denominarían fétido por crecimiento bacteriano. Luego tenemos que clásicamente se ha denominado el olor a manzanas asociado a la presencia de cetonas en cuadros como de diabetes mellitus complicadas. Este olor que tiene un tono dulce o frutado. Otras situaciones como olor a moho, olor a rancio, asociados a la presencia de metabolitos como la fenilcetonuria, la tirosinemia, acor repollo por mala absorción de metionina. Si evaluamos el aspecto de la transparencia, podemos apoyarnos en la prueba de Beiser para evaluar cómo se puede observar las letras si colocamos la muestra delante de un texto. Por ejemplo, una orina límpida es completamente transparente. Tenemos 5 denominaciones. Brumosa, que existen poquitas partículas. Nebulosa, ya las letras se ven borrosas. Turbia, no voy a poder ver las letras. E incluso lechosa, vamos a ver la formación incluso de coágulos. Algunas causas que se pueden asociar a la presencia de turbidez en la muestra, algunas causas no patológicas, puede ser por la presencia de células escamosas, ha habido esta descamación, presencia de moco, presencia de algunos cristales que han sedimentado por alteraciones en temperatura o en conservación de la muestra, presencia de semen, de los espermatozoides, por contaminación fecal, por la presencia de medios de contraste, por la presencia de talco o incluso de problemas vaginales. Entonces, de encontrar una muestra turbia y al momento de cuando ustedes reciben el resultado y no se asocia a ninguna causa patológica, habría que buscar estas otras situaciones. Sin embargo, ¿qué otras causas patológicas sí podríamos a la cabeza tratar de descartar? La presencia de eritrocitos, leucocitos, bacterias, levaduras, lípidos, células epiteliales no escamosas. Mencionábamos que la espuma nos va a permitir confirmar si que, por ejemplo, existe la presencia del pigmento de bilirrubina. Vamos a agitar la orina y si persiste la espuma por más de 30 segundos, pues vamos a indicar que existe aluminuria. Por otro lado, si vemos que la espuma se torna de color amarillo, verdoso o anaranjado, podríamos sospechar la presencia de bilirrubina.
Una vez terminado el examen físico, que vemos que tienen parámetros bastante importantes y que ya de inicio nos puede ir dando luces de algunas situaciones patológicas, vamos a complementar con el examen químico. El examen químico, como les mencionaba, en la actualidad se trabaja en base a estos dispositivos o pruebas rápidas. Son unas tiras reactivas que van a tener almohadillas embebidas en la solución que queremos exponer o trabajar. Por ejemplo, tenemos diferentes parámetros, desde leucocitos, nitritos, urobilinógeno, proteínas, pH, sangre, gravedad específica, cetonas, bilirrubina, glucosa. Mm, Comercialmente existen tiras reactivas de 11 parámetros, de 13 parámetros. Hay algunas que bastante interesantes que vienen con el dato de la presencia de ácido ascórbico en la muestra. Ese suplemento vitamínico va a tener una interferencia importante en las reacciones de oxidación, por lo que vamos a tener resultados falsos negativos de encontrarse presencia de sangre o glucosa. Este es un equipo convencional de laboratorio, un equipo semiautomático para base de muestras uno a uno. Sin embargo, actualmente existen equipamientos mucho más sofisticados que nos permiten trabajar muestras en lotes, muestras en base al dispositivo primario. Simplemente colocamos la muestrita en un tubo y el equipo nos ayuda colocando la tira, realizando la lectura de los datos e incluso haciendo un pase hacia el sistema informático del laboratorio. Un parámetro importante de evaluar es el dato del pH, conociendo pues que la orina ácida la vamos a asociar en las situaciones donde va a haber una ingesta elevada de proteínas en nuestra dieta, pacientes en acidosis metabólicas o por ahí que el ayuno nocturno. Y la orina alcalina, por el contrario, va a ser característica de las orinas emitidas después de los alimentos, en las alcalosis metabólicas o incluso por algunos fármacos tienen esta característica. Por ejemplo, pacientes que cursan con cistinuria o con hiperuricemia, vamos a dar fármacos que lo que buscan es alcalinizar la orina. ¿Para qué? Para reducir el riesgo de litiasis. Es así que, por ejemplo, vamos a administrar bicarbonato o citrato sódico. Entonces, si vemos en la muestra de este paciente que está en tratamiento, pero no vemos que la orina se encuentra alcalina, pues podemos poner en evidencia que el paciente no está cumpliendo el tratamiento o que de repente debemos ajustar la dosis. Otros datos en relación a la orina ácida, una dieta alta en proteínas de carne, situaciones patológicas como acidosis respiratoria, acidosis metabólica, y un dato interesante, por ejemplo, infecciones asociadas a urinarias asociadas a E. coli suelen cursar con orinas ácidas. Por otro lado, en el caso de una orina alcalina, tenemos situaciones como la alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica, en infecciones provocadas por gérmenes que desdoblan la urea, como pueden ser el Proteus y la Pseudomonas. Acá tenemos datos importantes de dos bacterias. En el caso de la densidad específica, nos va a permitir determinar la concentración de partículas disueltas en la muestra, en la orina, que en su mayor parte van a corresponder a urea y a cloruro de sodio. Vamos a apoyarnos en un urinómetro si es que lo hacemos de manera manual. Sin embargo, como les mencionaba, las tiras reactivas ya nos permiten trabajar este parámetro. Otro dispositivo que también se solía utilizar era el refractómetro. Mencionábamos que la densidad pues, va a depender de la presencia de los solutos, principalmente urea y cloruro de sodio. Tenemos otros solutos como la creatinina, la glucosa, los fosfatos, el ácido úrico. Nos va a evaluar la capacidad del riñón, la capacidad que tiene para regular los líquidos y cómo está el estado de hidratación corporal. Tenemos que, por ejemplo, en situaciones de restricción líquida, vamos a tener densidades por encima de los 1026, ¿no? Que nos va a indicar la capacidad normal de concentración renal. Luego, otro parámetro muy importante es la evaluación de la presencia de proteínas. La expresión de proteínas en cantidades muy pequeñitas, en microcantidades, es normal. ¿Cuánto es normal? Menos de 10 miligramos por decilitro o menos de 100 miligramos en 24 horas. Tenemos que las proteínas de bajo peso molecular del suero y las proteínas producidas en el propio tracto genitourinario, como por ejemplo las proteínas de Tan-Forfal,
de las células epiteliales, de los leucos, de las secreciones prostáticas, seminales y vaginales, pueden ser las que sean estas microcantidades de excreción normal. Y la principal proteína sérica que vamos a encontrar en la orina va a ser la albúmina. Existen métodos sencillos que se trabajan incluso en emergencia. Yo me acuerdo que en mi rotación de gineco lo teníamos en emergencia obstétrica, la prueba de precipitación de ácido sulfosalicílico para aquellas gestantes donde estamos sospechando una proteinuria asociada a un cuadro de hipertensión. Vamos a trabajar con sulfosalicílico, colocamos unas gotitas en la muestra y evaluamos la presencia de turbidez. Y esto lo podríamos extrapolar de acuerdo a los grados en cruces que se podrían encontrar a un rango aproximado de valor de proteínas presentes en la muestra. Existen diferentes causas de eliminación de proteínas. Tenemos causas renales, como prerrenales, como pueden ser lesiones vasculares, los restantes de fase aguda, una hemólisis intravascular, un mieloma múltiple, causas renales diversas, como propios agentes tóxicos, nefropatías diabéticas, deshidratación, trastornos glomerulares. Tenemos a su vez también trastornos tubulares, como lo que sucede en el síndrome de Fanconi, o la presencia de algunos agentes tóxicos, metales pesados o infecciones virales graves. Luego tenemos las situaciones postrenales, ya sea inflamaciones a nivel de vía urinaria baja, lesiones, traumatismo, la contaminación, la presencia de secreciones como secreción vaginal o líquido prostático. Luego, otro parámetro interesante que debemos siempre tomar en consideración es la evaluación de la glucosa. La presencia de glucosa en la muestra de orina va a depender de tres factores importantes. ¿Cómo se mantiene el equilibrio para que no exista glucosa en la muestra de orina? 1. De la concentración de glucosa en la sangre. 2. De la velocidad de filtración glomerular. Y 3. Del grado de reabsorción tubular. Si estos tres factores son normales, la cantidad de glucosa que vamos a encontrar en la orina pues es nula. Tanto así, tan pequeña que no va a poder ser detectada por los métodos convencionales. Importante conocer entonces cuál es nuestro umbral renal de glucosa. Esto sabemos que es más de 180 miligramos por decilitro. Vamos a superar la capacidad de absorción tubular y es así que en este momento se quiebra este equilibrio y comienza a aparecer glucosa en nuestra muestra de orina. Muy importante porque si lo valoramos en asociación con datos clínicos de nuestro paciente, pues lo vamos a encontrar con asociación a hiperuricemia, como puede ser una diabetes, una pancreatitis, en una acromegalia, en Cushing, en hipertiroidismo, en una diabetes gestacional, o en problemas renales como Fanconi, una enfermedad renal avanzada. Otro dato importante a evaluar es la presencia de cetonas, pues los cuerpos cetónicos son productos intermedios del metabolismo de las grasas y son un inicio de que el organismo está funcionando, de que el organismo, perdón, está utilizando grasas en lugar de glucosa como fuente de energía, debido a que no cuenta con insulina suficiente. Principalmente vamos a encontrar casi en el 80% el ácido 3-hidroxibutírico. Vamos a tener también en menor porcentaje 2% acetona y 20% de ácido acetoacético. Sin embargo, sabemos pues que este 20% va a terminar transformándose en ácido hidroxibutírico. Tenemos que existen situaciones que pueden generar un falso positivo de este hallazgo, como puede ser la presencia de algunos fármacos, el consumo de algunos fármacos, como es la fenicetona, el captopril, la levodopa, o también algunas situaciones donde, por el contrario, vamos a tener un falso negativo, ya sea por una conservación inadecuada de la muestra. Recordemos que estas son sustancias volátiles, es decir, si las dejamos pasar mucho tiempo, pues obviamente se van a volatilizar, o a la presencia de bacteriuria que podría estar disminuyendo estas cantidades. Entonces tenemos que ponernos en dos situaciones. El primer caso de cetonuria, siempre nuestra orejita se va a parar y vamos a sospechar siempre en un caso de diabetes, una cetoacidosis diabética. Sin embargo, existen otras situaciones de cetonuria que no son de origen diabético, como puede ser en el ejercicio muscular intenso, en el embarazo, en pacientes con hiperemesis, vómitos muy
intensos, vómitos acetognémicos, en alteraciones metabólicas congénitas. Este dato es importante, en especial atención con pacientes neonatos e infantes, o en estado de carencia de alimentos, ayunos prolongados, con dietas de bajo contenido de hidratos de carbono. Entonces hay que valorar diferentes situaciones que podrían presentar o cursar con cetonas en la muestra de orina. Hablábamos también de la bilirrubina, tenemos estos dos compuestos, recordamos que tenemos la bilirrubina directa o conjugada y la bilirrubina indirecta o no conjugada. Una de las propiedades características es que, por ejemplo, esta bilirrubina indirecta no va a aparecer en la orina. ¿Por qué? Porque no es hidrosoluble. Entonces es un dato importantísimo. Cuando tenemos liberación de bilirrubina indirecta en los casos de hemólisis, por ejemplo. Entonces, en una hemólisis no vamos a encontrar bilirrubina en la muestra de orina. Por el contrario, si estamos hablando de situaciones de obstrucción a nivel hepático, daños hepáticos, un cáncer de páncreas o cualquier situación que también pueda absorbir los conductos biliares, vamos a tener este rebalse de bilirrubina directa conjugada que puede, a manera de retorno, va a haber un pigmento a nivel de escleras y a nivel de orina. La evaluación de la presencia de bilirrubina va de la mano con la presencia del urobilinógeno. ¿Por qué? Porque es un producto reducido formado por la acción de las bacterias sobre la bilirrubina conjugada en las vías digestivas. Y este urobilinógeno lo vamos a encontrar aumentado en algunas situaciones como cirrosis, colangitis, anemias hemolíticas, paludismo, policitemia vera y mononucleosis infecciosa. Si cursamos los datos de bilirrubina en sangre, bilirrubina en orina y la presencia de urobilinógeno, así también como estos pigmentos nos ayudan a colorear las heces, y dependiendo de cuál es el posible origen, vamos a poder establecer ciertas características. Por ejemplo, si estamos hablando de una ictericia hemolítica, vamos a tener que existe pues bilirrubina en sangre, hemos tenido esta lisis de Matías. Sin embargo, en la orina, porque habíamos dicho, la bilirrubina indirecta no pasa a la orina. Sin embargo, el pigmento urobilinógeno sí lo vamos a encontrar presente. Entonces, este es un dato diferenciador, ¿no? Y las heces no va a haber ninguna alteración. Marrón oscuro. En el caso de lesiones obstructivas, por el contrario, no vamos a encontrar bilirrubina en sangre, pero sí en orina muy incrementado, y en el urobilinógeno no lo vamos a encontrar presentes, y vemos que a nivel de las heces tampoco se van a tener, porque justamente no ha habido este pase a nivel de tracto digestivo. Y a nivel de lesiones hepatocelulares, pues vamos a encontrar presentes tanto la bilirrubina en sangre, en orina, y el urobilinógeno también podría estar. Entonces es información muy útil la que nos va a dar la bilirrubina y el urobilinógeno en relación a la función hepática y el metabolismo de los eritrocitos. Cuando hablamos de la presencia de sangre, estamos hablando de hematuria, es decir, presencia de hematíes intactos que los podemos evaluar a nivel microscópico o macroscópico. La presencia y el origen de estos hematíes pueden ser a nivel de todo el tracto urinario, desde incluso situaciones a nivel renal, como un tumor renal, una pielonefritis, glomerulonefritis, lesiones a nivel ureteral, lesiones a nivel vesical, una cistitis, un CA de vejiga, un cálculo que podría estar lesionando las paredes de la vejiga, e incluso también un adenoma prostático. Vemos que la orina podemos encontrarla, de repente en este caso, aparentemente normal, podría ser una hematuria microscópica, y esta, de todas maneras, es una hematuria macroscópica. Sin embargo, tenemos que confirmarlo. Si es que encontramos esta coloración tan intensa, pues debemos confirmar, ¿estamos frente a la presencia de células de los eritrocitos o es la presencia de un pigmento? ¿Cómo es que vamos a valorar esta hematuria real? Pues realizando un procedimiento sencillo, vamos a centrifugar la muestra. Y si vemos que hay un sedimento, es decir, precipitan las células, estamos frente a una hematuria. Caso contrario, si el pigmento se mantiene en la muestra, podríamos estar hablando de la presencia de una mioglobinuria o hemoglobinuria. En el caso de una hemoglobinuria, esta se va a dar como consecuencia de la lisis de eritrocitos, ya sea por hemorragia en el aparato urinario,
Tenemos que, en algunas situaciones, como el pH alcalino y una densidad menor de Esto más 1010. Hola. está buena la. No, ya no sirve. Ah, no, saca. ¿Pero eso viene con liga? Sí, Ah, ya, está bien. Hola, creo que Arina ha dejado su audio prendido. Samantha, tu estamos audio. ahí. Samantha, a ver, estábamos en la Yo creo. hemoglobinuria. Ya, apágalo. Vamos a tener esta lisis de eritrocitos que se va a dar a consecuencia de una hemorragia que puede ser a nivel del tracto urinario, que es una de las situaciones, y que van a ocasionar una lisis inmediata de los eritrocitos cuando encontramos a su vez un pH alcalino y una densidad por debajo de 1010. Otra situación es cuando aparece una hemólisis intravascular, es decir, la hemoglobina que se ha liberado se va a convertir en hemosiderina y ferritina a nivel tubular. Esta hemosiderina incluso podemos examinarla a nivel de la orina como una prueba complementaria que nos va a confirmar la presencia de hemólisis intravascular, que puede darse en diagnósticos como el paludismo, bartomelosis, hemoglobinopatías o púrpura trombocitopénica. En el caso de la mioglobinuria, tenemos que esta se da como consecuencia de la destrucción de fibras musculares. La depuración de mioglobina es bastante rápida, en el caso de que la encontremos como monómero libre, y puede darse, por ejemplo, a consecuencia de un trauma muscular, incluso por deportes violentos o por convulsiones, donde se va a dar esta destrucción muscular masiva que nos va a condicionar un daño renal. En algunos casos de infarto de miocardio extendido, de influenza, de virus de Epstein-Barr o de picor de insectos, también pueden cursar con los hallazgos de mioglobinuria en la muestra. Acá también algunas otras situaciones clínicas donde podríamos encontrar no solo hematuria, hemoglobinuria, sino también como mioglobinuria. Otro hallazgo importante es la presencia de nitritos. Debemos conocer pues, que existen bacterias capaces de reducir los nitratos a nitritos presentes de modo normal en la orina. Y suelen ser microorganismos enterobacterias, principalmente microorganismos intestinales gram negativos, a la cabeza un representante como la Escherichia coli. Podemos tener algunos falsos negativos en los casos de poliaquiuria, es decir, vamos a negativizar esta muestra porque existe tanto volumen de orina o la orina estuvo en vejiga menos de 4 horas, es decir, como que está diluida y no hemos dado tiempo a que se dé esta oxidación, esta reducción, perdón, de nitratos a nitritos. Puede deberse también a la reducción del aporte dietético de nitratos. Y este dato, este hallazgo de nitritos, ha sido una herramienta interesante que ha permitido realizar una detección sistemática de infecciones urinarias, utilizándose como una prueba de tamizaje en poblaciones. Otro parámetro importante es la presencia de esterasa leucocitaria. Esta esterasa leucocitaria nos va a traducir que existe presencia de leucocitos. ¿Por qué? Porque es una enzima que va a ser liberada por los neutrófilos, por los granulocitos, y que deberíamos complementarla con el recuento de leucocitos al microscopio. Sin embargo, no la va a sustituir. Entonces, si es que encontramos una asociación de esterasa leucocitaria con nitritos, tenemos la alta sospecha de encontrarnos frente a un cuadro de infección urinaria. Tenemos que tomar en consideración aquellas situaciones que podrían alterar nuestros resultados. Un falso positivo en la presencia de algunas soluciones como el clorito, lejía, cuando de repente se hizo una colecta en un recipiente no adecuado que contenía lejía, o la presencia de fármacos como nitrofurantoína podría darme un falso positivo. En algunas situaciones falsos negativos con la presencia de glucosa o de albúmina en la muestra de orina. Luego pasamos a la tercera parte del examen completo de orina, que es el examen microscópico, que nos va a terminar de cerrar la información que inicialmente ya hemos revisado en el examen físico y en el examen bioquímico. ¿Cómo realizamos el examen microscópico? Pues vamos a colocar una porción de muestra, 10 ml, 12 ml, en un tubo que vamos a someter a centrifugación, 2000 revoluciones por minuto, 10 minutitos, y vamos a obtener un sedimento. En este sedimento, ¿qué es lo que vamos a buscar? La presencia de células, de cilindros, de cristales o de microorganismos.
Podemos tener células hemáticas, estamos hablando de hematíes, leucocitos. Podemos tener células endógenas, propiamente hablando del epitelio, epitelio tubular, de transición, epitelio escamoso, algunas células neoplásicas como hallazgos. ¿Y qué otros hallazgos podemos tener? Células prostáticas, espermatozoides o también células vaginales escamosas. Para hacernos una idea en el mundo microscópico, ¿cómo es que podemos extrapolar los tamaños de las diferentes estructuras que podemos encontrar? Si tomamos como referencia un leucocito que tiene 10 micras, vemos que los hematíes van a tener un tamaño inferior, van a ser más pequeñitos, van a tener una claridad, luego vamos a mencionar las características de estas estructuras. Luego en tamaño, la más grande vamos a tener que es la célula escamosa, el epitelio escamoso, y de tamaño intermedio vamos a tener las células tubulares, las células prostáticas y las células de transición. Cuando hablamos de las células epiteliales escamosas, vamos a mencionar que estas proceden del tercio distal de la uretra y del epitelio vaginal, es decir, del término final. Son grandes, aplanadas, algo más de 50 micras. El núcleo es del tamaño de un eritrocito y tienen una forma poligonal. Son las que menos significancia clínica tienen, a excepción de que las encontremos en un número muy incrementado, pero acá el dato va a ser que nos va a justamente evitar realizar un correcto examen microscópico porque va a convertirse en una sábana que nos va a evitar ver otras estructuras presentes en el sedimento. Luego tenemos las células del epitelio de transición o urotelio. Estas las vamos a encontrar desde la pelvis renal hasta la parte superior de la uretra. No son de visualización fácil, por lo que en algunas situaciones necesitamos recurrir a una tinción de rojo neutro para su visualización. Tienen el diámetro, es un poquito, son hasta 5 veces más grandes que un eritrocito. Tienden a ser redondeadas, cilíndricas o aplanadas, dependiendo de- del nivel del que va a proceder esta célula, ya sea a nivel de pelvis renal o a nivel de parte superior de uretra. Tienen características del núcleo redondeado y cuando aparecen en gran número, sí nos van a indicar y tenemos que estar alerta porque nos pueden indicar la existencia de un proceso patológico causante de esta exfoliación anormal. Eh, y posiblemente podríamos estar hablando de un cáncer de vejiga, ¿no? Por eso siempre hay que tomar en consideración si es que nos reportan en un resultado células de epitelio de transición o urotelio. En el caso de las células del epitelio tubular renal, nos van a indicar que existe un daño a este nivel, que puede, y qué situaciones pues se pueden presentar con una necrosis tubular aguda, una glomerulonefritis, una isquemia renal grave. Generalmente también van de la mano con la presencia de cilindros y lamentablemente, como se parecen en estructura a los leucocitos, en algunos casos vamos a requerir pues pigmentos como el azul de toluidina o incluso coloraciones como Papa Nicolau para poder evidenciar. Entonces, en el caso de que encontremos una prueba, un examen completo de orina, donde me digan que hay leucocitos, me digan que hay células de epitelio tubular renal, pero que no hay esterasa leucocitaria. Ojo, porque de repente quien vio esos leucocitos en microscopio no necesariamente sean leucocitos, probablemente sean células de epitelio tubular renal. En el caso de los eritrocitos, tenemos que microscópicamente los glóbulos rojos van a aparecer con forma de lentes cóncavos, no tienen núcleo, son más pequeños que los leucos y que las células que hemos mencionado. Y un dato importante es la presencia de los eritrocitos dismórficos. Este hallazgo va de la mano con una hemorragia glomerular. Miren, si así vamos a observar el disco bicóncavo, vemos que tiene este doble halo, bastante fácil de identificar. Si estos son eritrocitos, este es diferente, ¿verdad? Este es un leuco. Todos los demás son eritrocitos. Cuando jugamos con el micrométrico vamos a ver esa restringencia. Sin embargo, completamente diferente con esto, ¿verdad? A estos los vamos a denominar hematíes o eritrocitos dismórficos.
¿En qué situaciones vamos a encontrar estos hematíes? En nefropatías diabéticas, nefropatías hipertensivas, en glomerulonefritis focal, segmentaria, membranosa. Entonces, de encontrarlos es un dato muy, muy importante. E incluso si ustedes tienen la sospecha o esperan encontrarlos en la muestra, podrían eh, colocar en un comentario al momento de enviar la muestra de que quieren que exista una revisión exhaustiva buscando hematíes dismórficos. En el caso de los leucocitos, pues tenemos que estas células tienen una forma esférica, de color gris, son de mayor tamaño que los hematíes, eh, la mayoría son neutrófilos. Hay que tomar en consideración las características de la orina, características físicas, porque por ejemplo orinas hipertónicas van a hacer que los leucocitos se reduzcan en tamaño, o por el contrario, en orinas hipotónicas estos se pueden hinchar e incluso se pueden llegar a alisar. Entonces, una mala conservación de la muestra, con cambios en la densidad, pues puede condicionar que los leucocitos que originalmente estaban en la muestra luego no los veamos. El aumento de leucocitos en la orina pues está asociado, va de la mano con procesos inflamatorios del tracto urinario o de zonas adyacentes. Por ejemplo, una hipertrofia prostática benigna podría cursar con presencia de leucocitos en una muestra de orina. Tenemos cuadros infecciosos, presencia de cuerpos extraños, por ejemplo la litiasis, situaciones neoplásicas. eh, Tenemos algunos cuadros como de órganos próximos, mencionamos apendicitis o incluso algunas nefropatías asociadas a fármacos. La evaluación de cilindros en el segmento es bastante difícil, por lo que vamos a mencionar algunos de manera rápida. Tenemos la presencia de cilindros hialinos, es el de menor importancia diagnóstica. Va a estar formado básicamente por proteína de Tams-Horfall purificada, esta proteína que recubre el urotelio. Son semitransparentes, incoloros, muy poco restringentes, por lo que vamos a tener que utilizar una tinción si los queremos buscar. Se van a asociar y los podemos encontrar de forma transitoria después del ejercicio físico intenso, en cuadros de fiebre muy intensa o en una insuficiencia cardíaca congestiva. Los cilindros granulosos tenemos que hacen las veces de un cilindro hialino, pero que tienen en su interior material granular que es de origen proteico, que generalmente se va a formar a partir de la destrucción o fracción de eritrocitos. Son de un tamaño uniforme y encontramos que lo podemos eh, reportar en situaciones como pielonefritis, intoxicación crónica por plomo o en enfermedades glomerulares y tubulares. Luego los cilindros eritrocitarios, pues básicamente vamos a tener que estos se van a formar en la nefrona distal, secundarios a una hematuria glomerular con proteinuria. Puede darse también una glomerulonefritis e infarto renal y son de fácil identificación, esto sí, porque van a tener un color característico, ¿no? Propio de los eritrocitos, un rojito marrón. Luego tenemos los cilindros leucocitarios. Acá estamos hablando de patologías donde se van a encontrar estos cilindros como una nefropatía intersticial, una pielonefritis y con menor frecuencia en una nefritis intersticial lúbrica. Vemos que se reconocen de manera sencilla, ¿no? Las estructuras de los leucocitos, diferente a las características de un hematía. Un cilindro serio, por el contrario, se va a formar como consecuencia de la falta de excreción de cilindros, lo que va a permitir la continua degeneración celular. Y esto es característico de una insuficiencia renal crónica o de los estadios finales de las enfermedades renales. Otro hallazgo que supone en algunas situaciones reporte es la presencia de cristales. ¿Por qué vamos a encontrar cristales en el sedimento? Porque hemos superado el umbral de solubilidad de una sustancia determinada y por lo tanto va a precipitar. Hay que tomar con bastante cuidado la presencia de estos cristales porque son muy pocos aquellos que van a denotar importancia clínica y muchas veces son confundidos con artefactos, es decir, precipitados que no son cristales y que no están asociados a ningún cuadro patológico.
En los casos de urolitiasis sí debemos tener un especial cuidado en la identificación morfológica de estos cristales. Tenemos enfermedades metabólicas y hepáticas, así como en la excreción de aminoácidos también pueden existir alguna presencia de cristales característicos, y también en el caso de metabolitos de fármacos como las sulfamidas o antibióticos. ¿Cuáles son los principales? Por ejemplo, tenemos el oxalato de calcio, que tiene esta forma de diamante o de sobre. eh, Ese es en el caso de calcio dihidratado. Tenemos los monohidratados, que por el contrario son como agujas gruesas, que incolores, que en algunas situaciones forman rosetas. Luego tenemos, por ejemplo, el de ácido úrico, que tiene esta forma hexagonal en roseta, que tiene una pigmentación ligeramente amarilla y que obviamente los vamos a encontrar en los casos de hiperuricemia, ¿no? Luego, la presencia de fosfato, por ejemplo, el fosfato triple tiene esta fase, la forma de prisma de base triangular, se asocia a una éstasis renal o infecciones con proteus. Fosfato cálcico, agujas gruesas. Otros cristales, habíamos hablado de metabolitos como la cistina, tienen esta forma hexagonal debido a la presencia de este aminoácido a nivel tubular. Y tenemos también, por ejemplo, la presencia de tirosina, son agujas finitas como unos erizos y generalmente van asociadas a enfermedad hepática grave, en la tirosinosis, que va a condicionar cirrosis, tubulopatía y raquitismo. Acá, a manera de resumen, algunos hallazgos asociados, por ejemplo, de acuerdo al pH de la orina. En orina alcalina encontramos carbonato de calcio de la cabeza y algunos fosfatos. En orina ácida, algunos uratos amorfos y cristales de oxalato de calcio. De acuerdo a los metabolitos, podemos tener de cistina, tirosina, leucina, hematina, hemosiderina, bilirrubina, colesterol, centina. Y cada uno vamos a tener que asociarlo de acuerdo a un cuadro clínico independiente, y también algunos fármacos que podrían condicionar la precipitación de estos cristales. Una vista rápida de una muestra y el sedimento en los casos de un paciente con infección urinaria. Vamos a encontrar generalmente leucocitos abundantes. Por ejemplo, otro hallazgo interesante es la presencia de levaduras, de pseudohifas, lo que nos está hablando de repente de un cuadro de inmunosupresión. Para que aparezcan estos oportunistas en una muestra de orina, habría que valorar la clínica de nuestro paciente o los antecedentes diagnósticos. Otro hallazgo también podría ser la presencia de parásitos, como la tricomona, que debería corresponder a una infección de transmisión sexual, también a valorar en el contexto de nuestro paciente. Un reporte convencional de un examen completo de orina vendría a ser con esta distribución. Tenemos el examen físico-químico que hemos mencionado, tenemos el examen microscópico. Por ejemplo, en de una manera bastante rápida podemos evidenciar la presencia de nitritos. Sabemos que los nitritos asociados a esterasa leucocitaria, y si encima lo confirmo con la presencia de leucocitos, es amarillo, dice CUA, y tiene dos patitas, posiblemente sea una infección del tracto urinario, ¿no? Y si encima en el sedimento me dicen que existen gérmenes, rápidamente lo que se ha implementado en muchos laboratorios es no solamente quedarnos con este reporte, que es francamente positivo para un cuadro de infección del tracto urinario. Sin embargo, para no perder esta muestra, automáticamente pasa a un estudio complementario, como podría ser el cultivo. ¿Cuál es la regla que utilizamos? Por ejemplo, si es que en el examen completo de orina encontramos esterasa leucocitaria, encontramos nitritos, encontramos la presencia de sangre, encontramos la presencia de proteínas, y a su vez encontramos más de 10 células de leucocitos, esta muestra inmediatamente pasa a cultivo. Y es así que no solamente nos quedamos en un examen completo de orina de cabeza, y en este examen que se realiza y podemos tener resultados en menos de una hora, rápidamente vamos a poder dar tratamiento o establecer un diagnóstico. Sin embargo, lo deberíamos cerrar confirmándolo siempre con un cultivo, ¿no? Que nos va a confirmar la presencia del germen
que va a estar asociado de acuerdo también al rango etario y a las características de mi paciente. Muy bien, hasta acá llegamos con la revisión del examen completo de orina. Les he dejado un link para revisión de los tipos de cristales. Y tenemos también la revisión que se ha realizado en base a un libro, un texto que es bastante bueno, que se llama Medicina de Laboratorio, que es de Antonozzi, está en su sílabo, que si tienen oportunidad de consultarlo, me parece que está en la biblioteca, pues deberían hacerlo. Muy bien, les voy a colgar la presentación en el aula virtual y si tienen alguna consulta, es el momento. Pregunta. Listo, creo que todo ha quedado bastante claro. Igual les voy a tratar de dejar algún texto adicional para que complementen su lectura. Y de existir alguna consulta, bueno, me encuentran los días martes en el laboratorio después de las 6 de la tarde. Podemos conversar por ahí. Listo, que estén bien, cuídense mucho, abríguense, que ya cambió el clima. Chao, Doctora, una consulta. ya me fui. Dime. ¿El PPT lo va a subir al intranet? Ah, sí, creo que no se me escuchó. Sí, dije que lo iba a colocar en el intranet, en el aula virtual. Ok, ya, gracias. Listo. Listo, Gracias, adiós. doctora. Gracias, Listo, doctora. gracias a ustedes. Muchas gracias, Gracias. doctora. Listo, gracias a ustedes. Luego, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.